Todos nos complementamos y necesitamos unos de otros para aprender y sostenernos. Analiza qué es lo que más disfrutas hacer y las aptitudes que tienes para ello. Carolina, la mujer de hoy, presenta el segmento Vida y Plenitud. Es así como le damos la bienvenida a nuestra invitada, la doctora Sara Ortiz, médico y cirujano con especialidad en ginecología y obstetricia. Y hoy está con nosotros para hablar sobre el tema los mitos ginecológicos. Sarita, buenas tardes, bienvenida a la radio. Hola Carolina, gracias por la invitación. Interesante tema. Hacía yo la observación hace un rato que esto no es un tema exclusivo de mujeres. Si tenemos para convivir a nuestra mamá, a nuestras hermanas, a nuestra pareja, a nuestras hijas, como hombres, como caballeros, entonces también, por favor, préstenle atención a todo esto, porque ustedes no saben en qué momento una información adecuada, en el momento correcto o bien oportuno, puede ayudar a clarificarle el pensar o el sentir a alguien. Porque sucede que cuando escuchamos ginecológico, ginecología, es de mujeres. Pero sí es completamente de acuerdo en que venimos de una mujer y tenemos muchas mujeres a nuestro alrededor. Y discutíamos este tema con anterioridad con Judith y llegamos a la conclusión en que es bien interesante porque muchas de las enfermedades podemos evitarlas, pero sobre ellas hay muchos mitos detrás. Muchos de los embarazos, por ejemplo, podemos evitarlos, pero hay muchos mitos en la utilización de anticonceptivos. Entonces, en terapia de restitución hormonal hay otro volcán de mitos y creencias, ¿verdad? Que a alguien le pasó y lo hacemos como grande y al final, si bien nos pueden ayudar a que nos informemos, también sucede que esa desinformación nos lleva a que muchas veces no consultemos al médico, a que la mayoría de veces nos dejemos llevar por lo que la creencia, que muchas son muy arraigadas, ¿verdad?, nos dicen y no hacemos nada más que arraigarnos a eso y no lo hice porque como mi mamá, mi vecina, mi prima me dijo, entonces no consulté, no actué, no tomé el medicamento como era, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, si empezamos por la adolescencia, yo me he encontrado con el mito en que muchas mamás dicen es que yo no traigo a mi hija a consulta porque dicen que es hasta que se inicia en la vida sexual, ¿verdad? O sea, postergamos esa visita al ginecólogo hasta que en teoría iniciemos la vida sexual activa. Y definitivamente, como parte de prevención, si queremos hacer medicina preventiva, si queremos dar ejemplo, debemos de acudir a nuestra cita de prevención desde que la niña desarrolla, desde que ve su primera menstruación, para que veamos, por ejemplo, todo alrededor de la menstruación, porque si agarramos los mitos que conllevan al ciclo menstrual, por ejemplo, desde que yo me acuerdo antes, decían las abuelitas de que no se bañaran cuando había menstruación, ¿verdad? Ese es un mito tan fuerte. Uh-huh. Otro mito era que no había que comer limón, que no había que comer huevo, que no había que comer aguacate porque se arralaba la sangre, ¿verdad? Y tantas cuestiones y situaciones que todavía uno encuentra personas con muchas de esas costumbres. Entonces, eso es bien importante porque desde pequeña le estamos enseñando a la niña que el ir al médico no es precisamente doloroso, ¿verdad? Porque ese es otro mito. Por ejemplo, cuando van al doctor y van a su primera cita y, por ejemplo, toca el chequeo del Papa Nicolau, se van muriendo del estrés de que va a ser muy doloroso, que van a sangrar y van con la cabeza llena. Yo siempre les pregunto, ¿es su primera consulta? ¿Nunca la han examinado? No, es la primera vez. Y hasta cambia el tono de voz. Y entonces yo, como ya sé que hay alrededor de todo eso, le digo, porque tiene miedo, me empiezan a dar todos los mitos que van alrededor del examen como tal.
Y entonces cuando agarramos el mito del miedo, de que va a doler, de que van a sangrar, le quitamos la real importancia al examen en el caso del Papá Nicolau, ¿verdad? Que es un examen preventivo, que es un examen que debemos de hacer cada 6 meses, cada año, que desde el inicio de la vida sexual hay que practicarlo porque vamos a detectar inicios de cánceres que son curables. Entonces le quitamos de verdad la importancia porque la mujer se arraiga más a lo que dicen de que duele y que sangra a poderse hacer el examen. El que te vea una mujer, una médico ginecólogo, no un hombre. No un hombre. O sea, hay hombres que creen que el que otro hombre esté viendo a su mujer, eso no va. Hay mucho miedo porque el miedo lo produce la ignorancia, la inexperiencia. Cuando tú hablabas ahorita describiendo, pensé totalmente en los hombres y el famoso tacto rectal al que los 40. Sí, cuando les dicen háganselo para ver cómo está su próstata, ¿verdad? Entonces algunos se quedan solo con su prueba de antígeno prostático y ver si ahí sale algo o no, o prefieren del tiro ni una ni otra cosa, y luego ves el cáncer de próstata ha proliferado increíblemente, sí. Hoy en día, no en Guatemala, en el mundo. Entonces, si el cáncer de matriz, el cáncer de seno son parte de las cosas que se pueden detectar para una salud reproductiva plena de la mujer, el ir tal vez, como tú decías, idealmente dejar el pediatra para empezar a visitar a la o el ginecólogo. Hay algún mito alrededor de creer que si yo te llevo ya al ginecólogo, estoy con esto validando que te inicie sexualmente. Y eso es algo importante, por ejemplo, en los métodos anticonceptivos, porque mucha de la ignorancia en el tema de salud sexual y reproductiva es por eso, porque cuando uno quiere brindarle la información a los adolescentes sobre que conozcan su cuerpo, porque muchos no conocen su cuerpo ni como nombre ni como partes, más que por la desinformación que encuentran ahora en redes sociales y en todos lados, ¿verdad? Menos cuando uno viene y les explica los métodos anticonceptivos. O sea, el mito es en que si uno le habla a un adolescente sobre algún método anticonceptivo, lo está incitando a que se inicie en la vida sexual, y no es así. Hay estudios en países muy desarrollados en donde grupos de adolescentes a los cuales se les ha dado este tipo de información, al contrario, retardan el inicio de la vida sexual, y eso es súper importante porque saben las consecuencias saben a lo que se están exponiendo, y no solo a un embarazo, sino también a los temas de las infecciones de transmisión sexual, ¿verdad? Total. Porque con el hecho, por ejemplo, de los embarazos, yo en alguna oportunidad he tenido pacientes que me dicen, mire, es que a mí me dijeron que me tomara un Alka-Seltzer con una Coca-Cola y no iba a quedar embarazada. ¡Ay! No es cierto. Y no es cierto, claro, ¿verdad? ¿No es cierto que eso lo dijo alguien? Sí, es cierto. Entonces, wow. Lo que tú decías ahorita, los niveles de ignorancia, ¿verdad? De desconocimiento. ¿Por qué? Porque es lo que me dicen, es lo que me cuentan, es lo que yo aprendo, ¿verdad? O ahora con los dichosos foros que se meten, ¿verdad? Es que me encontré no sé qué y entonces yo me metí a preguntar, y obvio que todo el mundo va a dar su punto de vista conforme han vivido su experiencia. Claro. ¿Verdad? Pero con lo de los embarazos o el dichoso mito que cuando se tiene contacto sexual y es el primer contacto, no se queda embarazada. O sea, el riesgo existe. El coitus interruptus, que también es un método natural que está descrito, sin embargo, no es un método seguro por la cantidad de espermas que van en el líquido preseminal, ¿verdad? Y en la utilización de métodos, por ejemplo, mujeres que no han tenido hijos y se juegan a la ruleta rusa porque no usan un método, tienen vida sexual, pero no lo usan, y yo le digo, si no quiere hijos, ¿por qué no se protege? Y la respuesta es, porque voy a quedar estéril.
Porque esa es la idea que se tiene del anticonceptivo, que se tiene que del esteriliza. Anticonceptivo que esteriliza. Y sin embargo, de algún lugar vienen muchos de los mitos, ¿verdad? Y hace 50 años la píldora era con tanta carga hormonal que sí era válido el mito, ¿verdad? O sea, mujeres que lo usaban tenían tantos efectos secundarios que al final preferían ya no usarlos. Sin embargo, en la actualidad, y ahí es donde viene cómo nos vamos actualizando, ¿verdad? En la actualidad hay microdosis de medicamentos. Entonces, al contrario, en lugar de hacerlas infértiles, les cura otras cosas, ¿verdad? Otra cosa que creo yo que está mitificado es la virginidad, que se rompe ese tejido que no es otra cosa, el himen más que el residuo, o es un tejido embrionario que está todavía ahí y que se va a romper o se va a perder la virginidad únicamente a través de la penetración. Exacto, y muchas veces no es así, ¿verdad? O sea, de hecho no es así. Pasa mucho, ¿verdad? Yo en alguna oportunidad me encontré con alguien que me dice, mire, y usted no me puede como volver a coser. Y yo, ¿pero por qué? Y en realidad el tema de la virginidad y los mitos es otra historia, ¿A quién ¿verdad? quería engañar? Exacto, porque yo le digo, es que no es un estado físico, es incluso un estado mental, porque no tienen contacto sexual genital, pero tienen otras prácticas sexuales. Tienen sexo anal, sexo oral, pero son vírgenes. Exactamente, y eso es válido, o sea, lo hacen, lo practican, pero, o sea, no vaginal. Entonces son vírgenes. Son vírgenes, entonces ahí es un concepto aplica, nada más. Exacto, entonces es como, me he guardado de esa parte, pero de todo lo demás, no. Entonces, es mucho lo que hay en relación al desconocimiento, yo lo veo así, de nuestro ser, de nuestro cuerpo, de cómo cuidarnos, de cómo llevar cada etapa de nuestra vida, ¿verdad? Porque en salud reproductiva, cuando uno ve a una mujer, por ejemplo, con una infección de transmisión sexual, VPH, por ejemplo, el virus del papiloma, uno encuentra aquí otro volcán de mitos, ¿verdad? O sea, el desarrollo de la enfermedad, por ejemplo, de la infección, si tengo 100 hombres infectados y 100 mujeres infectadas, las 100 mujeres pueden tener las lesiones, verrugas y eso, pero de los hombres solo 50 van a tener lesiones. Los otros 50, en teoría, no pasó nada. Pero son portadores. Pero son portadores asintomáticos. Entonces, es dentro del desconocimiento y los mitos en que se les pegó en el baño, en que... Ay, no dicen pues que hasta pueden quedar embarazadas porque se sentaron en un baño público. Otro mito. O sea, es así como, no, yo no pasó nada. De plano me senté en el baño, ¿verdad? O sea, no pasa. Yo sí les aclaro a mis pacientes y le digo, esto no se le pegó en el baño. O sea, esto es piel a piel. O sea, no hay para dónde. Entonces, es mucho de muchas cosas de conocer, de la lealtad, por ejemplo, en este tema, en el tema de anticoncepción, yo siempre les digo, eso no dejar sola a la mujer, ¿verdad? Porque queda embarazada y no te estabas cuidando. O sea, es que si son una pareja, si están teniendo relaciones sexuales y si no quieren hijos, no es la responsabilidad de ver cuando ya no bajó la regla y pero si estás embarazada, pero ¿por qué no me dijiste que no te cuidabas? Todo eso creo que se habla antes, ¿verdad? Entonces, pero estábamos practicando el coitus interruptus y así no quedan embarazadas. No, mis gordos, ¿verdad? ¿sí? No. O cuando vemos lo del método del ritmo, por ejemplo, ¿verdad? Que muchas mujeres y hombres no saben cómo es el ritmo y entonces yo en una oportunidad tenía una amiga que me dice, ¿me puedes explicar? Y cuando le empiezo a explicar, la empiezo a ver pálida. Y yo dije, ¿y esta qué le pasa? Y entonces, ella nunca había entendido, no era médico, ¿verdad? Entonces nunca había leído, pero no entendía las palabras con las que lo explicaban. Y ella tenía contacto en el periodo fértil. Entonces fue así como... ¿Y había quedado embarazada? No, como gato panza arriba que no había quedado embarazada, pero, o sea, en lugar de
conservar esos 9 días en medio del ciclo, lo hacía al revés, era alrededor de la menstruación. Entonces, ¿por qué? Porque alguien le dijo, mira, ahí no pasa nada. Y creemos, ¿verdad? Mira, a mí nunca me ha pasado. Pero cada mujer es diferente, cada mujer, como hemos hablado siempre, ¿verdad? No todas somos relojitos, y las que son así 100% regulares son el menos del 5%. Ah, tan poquitas. Bien poquitas, de ahí el resto es así como con ciclos muy variados, incluso en días, ¿verdad? Yo sí era súper relojito. Te dije que el otro día que tuve 3 hijos con fecha 18 de marzo, 18 de octubre y 18 de diciembre. Entonces dice uno, es que mis días eran tan exactos que por eso nacían en esa fecha, sí. De la anticoncepción también, Sarita, puede ser que se asume que es el anticonceptivo. Tú ya explicaste que ahora hay microdosis que no producen ese problema de infertilidad, pero a veces hay otra complicación en el cuerpo de la mujer que, aunque no estuviese tomando anticonceptivos, no va a quedar embarazada fácilmente. Exacto, y eso es bien importante, evitar automedicarnos, porque cuando nos automedicamos, muchas veces, yo en clínica sí he tenido pacientes que eligen mal el método porque se los recomendó la amiga. Mira, a mí me funcionó bien esta inyección, pero tal vez la amiga ya había tenido hijos y era una inyección que no se puede usar en mujeres sin hijos, por ejemplo, y bloquean ya el sistema a nivel cerebral, y entonces eso sí nos provoca o que tarden más en quedar embarazadas y que les cueste y se desesperan, ¿verdad? Porque muchas veces las mujeres quieren que cuando quieren quedar embarazadas dejan de usar el método y ya, ¿verdad? Sin embargo, no es así. Idealmente, cuando se va a utilizar un método anticonceptivo, tenemos que hacer por lo menos un historial clínico completo, ¿verdad? Donde veamos cómo han sido sus ciclos, si no ha tenido problemas de ovario poliquístico, si no ha habido problema de resistencia a la insulina, si no hay obesidad, porque entonces depende de muchas características de la mujer. Así se elige la combinación hormonal, 1, y 2, el método como tal, ¿verdad? Porque a una mujer con problema, por ejemplo, de ovario poliquístico, no le podemos dar una combinación hormonal que derive de testosterona, que es la hormona masculina, porque la empeoramos todos los síntomas. Y muchas veces hay mujeres que si se automedican, solo van a la farmacia y compran, o se inyectan, o se ponen las barritas, y en realidad los efectos para cada método van a ser diferentes dependiendo la característica de la mujer. Claro. ¿Verdad? Otra cosa es, no sé si tú puedes desmitificar eso o si es cierto, cuando se tiene al bebé, acabamos de dar a luz y es 100% lactancia. El método de la lactancia. Sí, ¿es seguro eso? Ese método está descrito como uno de los métodos naturales, ¿verdad? De hecho, el método se llama MELA, que es el método lactancia amenorrea. Tiene varios requisitos. El primer requisito es que debe ser lactancia exclusiva cada 2 horas. Entonces yo cada 2 horas tengo que movilizar al bebé para que succione. ¿Con qué finalidad? Con que se produzca prolactina. Entonces la prolactina ya inhibe el ovario, ¿verdad? Pero si no tenemos la producción como debe ser, entonces se corre el riesgo de que haya ovulación, si no quieren usar nada más. No debe de existir ningún otro tipo de alimentación en el bebé. No pachita, no agüita, no nada más que pecho, leche materna. Exclusivo. Funciona, y ni siquiera que te la saques y la pones en la pacha. No, porque no es la misma succión. La del aparato no es la misma que la del bebé. Ojo. Y aparte, la mujer en esos 6 meses que está descrito que funciona el método, no deben de haber visto ningún sangrado, porque el sangrado significa que ya su sistema está regular, entonces no deben de ver ningún tipo de sangrado. Entonces sí es bien importante, porque muchas mujeres se confían, ¿verdad? Y al
la cuarentena ya están embarazadas del otro bebé y casi que crecen como gemelitos, porque es que como yo creí que estaba dando de mamar, no iba a quedar embarazada. Entonces eso es falso, porque sí hay riesgo de quedar embarazada. Sí, yo sí sé de una señora que nació en enero un hijito y el otro nació noviembre. En octubre. ¡No! ¡Octubre! Sí, una cosa así. Jesús. Que tú decís, se llevan menos de los 10 meses. Tú decís, uy. O sea, ¿cuándo sí puede quedar uno embarazado? ¿Cuántos días después del parto, si no te proteges, o sucede muchas puedes veces quedar embarazado, que dicen, ¿verdad? Sarita? O sea, no es que nos vamos a cuidar, pero no sabemos con qué, o a lo mejor y con el método natural, y entonces yo les digo, miren, yo en lo personal les digo, solo que en el periodo de lactancia ustedes sean castos, ¿verdad? Practiquen la castidad, porque el método natural no se puede, porque no se sabe en qué momento el organismo va a funcionar otra vez, ¿verdad? Sí, porque va de mujer a mujer también, me imagino. Completamente, o sea, todas somos diferentes. Entonces, yo sí he tenido casos en que nacen uno en enero y el otro en noviembre. Yo me acuerdo cuando yo daba a luz, a los 40 días exactos de haber dado a luz, me bajaba mi periodo mensual. ¿Así de regular? Sí, ¿por qué eso no es así? No. No, así me pasaba a mí. A mí, al 40 días de haber dado a luz, yo no empezaba yo a menstruar. No. Por eso es que tengo 3 hijos con fecha 18, ¿es? Wow. Así de regular era. Pero sí, no es, generalmente no es así, o sea, quedan con la menstruación y se están dando lactancia, algunas al tercer mes, ay, ahorita ya vi manchitas, ¿verdad? No, yo nunca fui tampoco de lactancia exclusiva. Yo siempre acompañé la lactancia materna con Pachita. Con Pachita. Ay, sí, comían un montón. Más cuando los niños, los varones, ay, Dios santísimo, sientes que te van a aspirar hasta la columna vertebral, de verdad, de lo fuerte que succionan. Ay, sí, parecen pirañitas. En cambio, las niñas son como más dulcecitas, siento yo más, o por lo menos mi hija era así con se quedaba dormida. Antes de terminar de comer, ya estaba bien dormida, ¿sí? Sí, los varones comen mucho y con mucha energía. Sí. Entonces todo eso ayuda. Exacto. Es diferente el tipo de succión a que uno se la saque con el extractor, ¿verdad? Por ejemplo, si vamos a hablar, siguiendo la línea que llevamos, y hablamos de hormonas, pero ya en la menopausia, ese es otro mundo, ¿verdad? Porque muchas mujeres están sufriendo de todo y no quieren tomar hormonas por que se agarran en decir las hormonas producen cáncer, ¿verdad? O sea, sí, de una vez declarado. En realidad es mucha responsabilidad del médico elegir a qué paciente le da o no le da una terapia de restitución hormonal, porque aquí sí es muy importante, a diferencia de un anticonceptivo que le hago un historial clínico a la paciente, le evalúo y de una vez la puedo medicar. En el caso de una terapia hormonal, no. Tenemos que tener exámenes previos, idealmente exámenes completos, ¿verdad? Conocer un poco la historia de la familia. Conocer antecedentes familiares, eso es sumamente importante, que no haya ningún antecedente directo de cáncer de mama, que no exista en la paciente ningún antecedente de trombosis, de alguna enfermedad cardíaca, de un infarto, de un derrame, porque todas esas sí van a ser contraindicaciones para iniciar una terapia de restitución hormonal. Si lo damos a ciegas, ahí sí nos perdemos, porque tuve el caso de la mamá de una amiga que me dice, mire, empecé con sangrado. Cuando veo y le digo, ¿y por qué está tomando esto? Una vecina me las dio, que se las dieron en el IX. Que si la vecina no tenía útero, entonces le dieron un tipo de terapia hormonal para una mujer sin útero, y la mamá de mi amiga sí tenía útero, entonces obvio eso le empezó con un sangrado excesivo. Qué pena, qué tremendo. Es que también, con tal de ahorrarnos la consulta,
porque, ay no, qué pena, yo nunca he ido al ginecólogo, entonces, ay no, qué incómodo tener que ponerse en esa postura de parto para que lo revisen a uno. Y tomar en cuenta. No se van a dar cuenta que yo ya tengo relaciones sexuales. En fin, la serie de disparates que vienen a la cabeza que nos... Para no ir al doctor, sí, ¿verdad? Sí. O es así como, no venía porque yo no me había casado, pero ya tenía vida sexual. Sí, desde hace 5 años, pero igual hace 5 años se tendrían que haber hecho el examen, pero como es el mito en que hasta que me case, yo ya puedo ir como estoy habilitada sin pena para ir al doctor, ¿verdad? Entonces, todo eso lo único que hace es que no tengamos como el real cuidado de nuestra salud, porque por todo lo que escuchamos y en realidad crecemos con esos mitos. Yo sí me acuerdo mucho cuando desarrollé y era así como, no comas limón, no comas huevo. Yo comía todo, o sea, a veces hasta escondidas porque mi mamá no le gustaba, ¿verdad? Y ahora me mato de la risa cuando las pacientes me preguntan, ¿verdad? Mire, doctora, tengo una nena y esto y el otro, ¿y será que puede comer limón? Come lo que querrás, le digo a la niña, ¿verdad? Porque al final son mitos, creencias con las que las mamás venimos arrastrando. Yo no tengo niñas, pues, pero un montón de amigas que sí tienen niñas y me preguntan un montón de cosas relacionadas a todo esto, que yo pienso que son cambios que debemos de generar los papás. Totalmente. ¿Verdad? Y más allá de la edad que tiene la mujer, es que este tipo de conversaciones, más allá del colegio, de los libros, debería de ser una conversación entre padres e hijos. Exacto. Porque ese es parte también del mismo mito de la activación sexual a temprana edad. Toda la información que yo le dé va a ser para ser usada a favor de su libertinaje. No. Esos estudios que tú decías en países súper desarrollados demuestran que mientras más informado esté el adolescente, menos riesgo hay de que contraiga infecciones de transmisión sexual, embarazos no deseados y se active sexualmente más tarde. Lo piensan mucho porque piensan las consecuencias. Algo que a mí me ha pasado es, por ejemplo, con la vacuna del papiloma humano. Existe la vacuna. Entonces, por ejemplo, yo tengo pacientes que le consultan al pediatra y como en todo, ¿verdad? Unos a favor, otros en contra y le dicen, no se la va a poner, porque eso es darle puerta abierta a que pueda tener relaciones sexuales, ¿verdad? En mi caso específico, yo le digo a las pacientes, o sea, es que usted va a proteger la vida sexual de su hija a futuro, o sea, no lo mire como la pincho ahorita y ya vas a tener relaciones. Incluso las vacunas en ambos sexos, en niñas y en niños, que para mí todos los varones deberían de vacunarse, ¿verdad? Lo podemos poner desde los 9 años. ¿Ah, de veras? Entonces, por ejemplo, en los niños y niñas de 9 a 14 son solo 2 dosis. ¿Y según los protocolos? En ambos sexos, ¿verdad? Okay, o sea, niñas y niños del 9 a los 14 son 2 dosis, ¿verdad? Una inicial y la otra a los 6 meses. Okay. En el caso, después de 14 años, entonces ya son 3 dosis. Es una inicial, una a los 2 meses y una a los 6 meses. Entonces yo les digo, hasta se van a ahorrar una vacuna. Cuando lo hacen antes de los 14, ¿verdad? Y hasta donde van todos los estudios, no necesitan un refuerzo. Explícales por qué, según tu teoría, todos los varoncitos deberían de ponerse esta vacuna. Es bien importante, por lo que hablamos al inicio, de que ellos son portadores sanos, ¿verdad? Entonces muchas veces cargan el virus, no tienen lesiones, sin embargo, sí andan infectando, si tienen una vida sexual desordenada con las parejas que tengan, ¿verdad? Muchas veces uno vive en su mundo, pero la realidad cuando ya uno ve, hay sectores y poblaciones en donde es como muy común que alguien
tenga una pareja jueves, tengo una pareja viernes y tengo una pareja sábado, ¿verdad? Por eso es que todo este tipo de infecciones de transmisión sexual se han ido para arriba. Yo puedo decir que para mí el VPH es hasta más común que el mismo SIDA, porque yo por lo menos una paciente diaria diagnostico con virus del papiloma, y muchas jóvenes, menores incluso de 30 años, con lesiones precancerosas. Entonces, sí es bien importante ponerse la vacuna, es muy importante informarse, y lo más importante, cuidarse uno como mujer. ¿Qué pasa si ya fuiste diagnosticada y quedas embarazada con el papiloma? Con el virus del papiloma, obligado tiene que nacer por cesárea, ¿verdad? Para no exponer al bebé a contaminación por el canal del parto, ¿verdad? Para que no vaya a tener algún tipo de lesión en ojitos o en su vía aérea. Ok, vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con nuestra invitada, la doctora Sara Ortiz, médico y cirujano con especialidad en ginecología y obstetricia. El tema de hoy son los mitos ginecológicos. Dudas, comentarios, bienvenidos por favor al mensaje de texto por celular, si desde ahí nos va a escribir al 5025, y si es en Facebook nos encuentra como Carolina, la mujer de hoy. Ya volvemos. Es momento de compartir los mensajes de nuestros patrocinadores. En breve continuamos con el programa Carolina, la mujer de hoy. Por Globo, tus recuerdos, tu música. Sé parte de nuestra comunidad en Facebook. Nos encuentras como Carolina, la mujer de hoy. Estamos de regreso con nuestra invitada, la doctora Sara Ortiz. El tema de hoy son los mitos ginecológicos. Vamos a volver a dos que superficialmente se abordaron en la primera parte de esta entrevista, que son los mitos de la lactancia y los mitos del embarazo. Del embarazo. Es bien importante, por ejemplo, muchas veces no casa la edad gestacional o de embarazo del médico con la edad gestacional. Ok, dicho de otra forma, que lleva la paciente. Los meses que uno le dice a la paciente en semanas. Cuando le dice, ¿cuándo lo vino? ¿Te das cuenta? De eso a mí me llama mucho la atención, Sarita. Las mujeres no saben cuándo les vino la última vez. Exactamente. Yo, ¿cómo va a ser eso? Yo me pongo, ¿era principio de mes o medio mes? Y si hay como algún feriado, fue 15 de septiembre, fue el descanso, fue... Ah, sí, fue para el descanso, porque íbamos para no sé dónde. Entonces, muchas veces, si no tienen una fecha exacta de última regla, es un poco más complicado. Pero ¿no ven ustedes también en el embrión o en el feto el tamaño, el desarrollo, la formita que lleva para irle calculando por qué semana va? Tiene que ir... El peso, todo. En el embarazo, por ejemplo, las semanas de gestación van por última regla, por ultrasonido, ¿verdad? Que ahí nos da la medida, y ya cuando crece la pancita, por altura uterina. Entonces son 3 como edades que tienen que casar. ¿Altura uterina qué quiere decir? Que cuando ya pasa, por ejemplo, de la semana, voy a hablar en meses, de los 4 o 5 meses que ya se nota el útero, ¿verdad? Ya sale de la cavidad uterina, entonces ya medimos, hacemos una medición. Entonces esa medida tiene que ir acorde a lo que esperamos según la fecha de última regla y según la medida por ultrasonido. Entonces, cuando una mujer está embarazada, así como hay mitos en la reproducción y en la menopausia, también tenemos los mitos en el embarazo, ¿verdad? Un mito, por ejemplo, muy importante es el que muchas parejas dicen que al tener contacto sexual durante el embarazo, algo le va a pasar al bebé. Ay, ese es famosísimo. ¿Verdad? Eso es muy común. Yo siempre les digo, solo si yo detecto algo que yo les prohíba de verdad no tener contacto, no pueden tener, ¿verdad? ¿En qué van esas prohibiciones? ¿Amenaza de aborto? Sí, muchas veces son lo más
común son sangrados los primeros 3 meses de embarazo, ¿verdad? Okay. Que están relacionados con amenazas de aborto, que el 80% de estas amenazas pueden ser infecciones del tracto urinario. Por eso es que es bien importante cuando una mujer está embarazada y lo detecta rápido, que vaya y consulte, porque muchas veces no se dan cuenta y cuando consultan ya van por el 4.º mes y así como, ay, tan grande está, no me había percatado. Y en realidad muchas mujeres tienen esa ventaja de que no tienen molestias, ¿verdad? No hay náuseas, no hay vómitos, no hay nada. Y aquí también esto de las molestias en el embarazo dependen de cada mujer. Hay unas que son más sensibles que otras a la hormona que producimos en el embarazo y entonces las que son muy sensibles hasta vomitan, ¿verdad? Y las que son un poco más resistentes a esta hormona, pues no les pasa nada y pasan su embarazo sin ninguna molestia. Entonces es bien importante porque acá no solo vemos a la mujer, sino que lleva vida dentro. Entonces muchas veces también está el mito en que yo sí he tenido muchas pacientes en que solo el ácido fólico es importante los primeros 3 meses. Eso no es cierto, ¿verdad? Todas las vitaminas son importantes incluso desde antes de embarazarnos para tener buenas reservas y que el bebé se pueda desarrollar de una mejor manera, ¿verdad? Para la formación, por ejemplo, de todo el sistema nervioso central, el tubo neural y evitar todas esas malformaciones, no solo es importante el ácido fólico, sino que también todas las vitaminas del complejo B intervienen en la formación del ácido fólico, del tubo neural, no solo el ácido fólico. Yo me he encontrado también con quienes me dicen, es que las vitaminas a mí me dijeron que las debía tomar hasta después de los 3-4 meses. Las prenatales completas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque antes no son necesarias. Eso es mentira, ¿verdad? O sea, debemos de prepararnos incluso si nos queremos embarazar. Otro mito en el embarazo que es bien importante, por ejemplo, es con la alimentación, ¿verdad? Muchas mujeres no quieren tomarse las prenatales porque dicen que les da hambre, ¿verdad? Es que me va a dar hambre, yo no quiero engordar. Algo súper importante es saber que durante el embarazo en promedio tenemos que subir 12 kilos, que esto corresponde a 25 libras, que no las vamos a subir de un solo, ¿verdad? Y eso es promedio porque cada mujer sube dependiendo su estructura. Sin embargo, sí es bien importante la ganancia de peso. Los primeros 3 meses generalmente no tenemos una ganancia de peso como debe de ser. Los siguientes meses, incluso algunas mujeres por tanta molestia gástrica que tienen, bajan de peso, ¿verdad? No pasa nada, ¿verdad? Muchas dicen, y peor si el bebé no está creciendo. Y yo le digo, el bebé va a sacar de donde no tiene y crece. De sus huesos, sí, de su todo. Sí, por eso es bien importante saber que no solo va a ser el hecho de dar las prenatales, sino que va a haber un momento en que tenemos que dar un suplemento extra de calcio, a la semana 28, 29 más o menos un suplemento extra de hierro, porque muchas mujeres pueden entrar en anemia. Entonces, todo esto redunda en que incluso es el mito en el embarazo de que si no tenemos un parto no vamos a ser buenas mamás, ¿verdad? O sea, si nace por cesárea. Si nace por cesárea, no vamos a hacer. Yo en realidad tengo pacientes que me dicen, mire, es que yo tengo mucho miedo a un parto y yo preferiría una cesárea. Pero mi mamá, mi abuela, todos tuvieron todos sus hijos por parto y dicen que no es, uno no es la mejor mamá si no lo tiene por parto, ¿verdad? Entonces ese también es un mito, porque al final de la forma en que tengamos a nuestro hijo, yo tengo pacientes que son como muy arraigadas a que sea un parto natural y yo les digo, claro, o sea, si todo va bien, si el bebé no pesa mucho, si su pelvis es una pelvis adecuada, si todos los factores que tenemos son a favor, vamos en un parto. Eso sí, si en algún momento
hay variación de la frecuencia del corazón y hay que de emergencia sacarlo por cesárea, hay que hacerlo, ¿verdad? Porque al final es el beneficio de tener un bebé sano, cerebralmente bien, y no un bebé que se nos pueda asfixiar por el hecho de que quiero que nazca por parto vaginal, ¿verdad? Entonces, no es cierto que tengamos que tenerlos a ley y fuerza por vía vaginal. Cosas que me surgen acá, que cae la información a mí en relación a los embarazos y por qué la importancia que en cuanto tengas el primer atraso vayas y consultes con el ginecólogo para confirmar si estás o no embarazada, o si hay algún trastorno, porque no te vino tu menstruación como se supone que debería hacerse. Idealmente 6 meses mínimo, empezar a preparar tu cuerpo para quedar embarazada con ácido fólico, vitaminas y todo eso. Y algo importante, sacar exámenes infecciosos, el TORCH, citomegalovirus, sí, toxoplasma, todo lo que implica en que si estamos preparándonos para ser papás, pues que venga. Claro, quieres evitarle la menor cantidad de problemas a tu hijo que se va a formar en tu vientre. La anemia. Así hay mujeres que son anémicas, así en el embarazo se cae la hemoglobina fuertísimo. Sí, sí. Que el desarrollo del bebé se esté dando bien, o sea, que vaya con medidas, peso y todo. Que entiendan, por favor, que durante el embarazo se prohíbe la gran mayoría de medicamentos. Exacto. Tiene que ser bajo estricta supervisión tomar cualquier medicamento si se está embarazada. Los ultrasonidos o rayos o lo que sea, como lo quieran ver ahora, sirven, no es para ganar el laboratorio para que el doctor gana comisión, es para ver cómo, y ahora esos ultrasonidos de hermosos, cuarta dimensión. Por ejemplo, con los ultrasonidos hay un mito de las abuelitas en donde, y digo de las abuelitas porque a veces las pacientes quieren ver a su bebé, ¿verdad? Pero no, tanto ultrasonido es malo, va a salir con alguna deformación, ¿verdad? Entonces, los ultrasonidos son imágenes que se forman a base de ondas de sonido, entonces no es como los rayos X que en algún momento sí pueden dañar al bebé. Sin embargo, es muy seguro. Sí es muy importante ver cómo creció, de que lo encontramos de 7 semanas a que lo vamos a ver con 11 semanas, a que lo vamos a ver con 15 semanas. Las características del embrión y luego el feto van a ser de verdad hermosas cuando los papás viven ese momento en que era un garbancito y de ahí ya creció, ya le vemos la forma humana, el corazón, ya se carita, ya nacen. Las caritas, ya les ves la cara con la que van a nacer. Exacto, entonces no es malo, sin embargo sí tenemos que, si estamos embarazadas, esa responsabilidad de chequear, ¿verdad? De chequear mucho el hecho de que idealmente su médico les explique cuáles van a ser todos los cambios que van a presentar durante el embarazo, porque durante el embarazo, yo siempre digo, yo de médico que me aprendí la adaptación que el cuerpo de uno sufre al embarazo, me asusté. Y yo creo que al final por eso solo tuve un hijo, porque me paniqué tanto de ver todo, o sea, el riesgo de trombosis, todo lo que en realidad el cuerpo pasa, ¿verdad? Para generar vida. Entonces, y muchas veces nos da miedo la trombosis del anticonceptivo, yo digo entre mí y el embarazo nos da 10 veces más riesgo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, que obvio son cosas que uno no le dice a la paciente, pero generalmente, por ejemplo, el cuidado de su piel para evitar estrías, o sea, todo eso es sumamente importante, o con el tema de las estrías, ya que se echan aceite de coco, aceite mineral, aceites, la piel solo necesita hidratación para estar estirada, elástica, para que cuando se produzca el estiramiento no se rompan las fibras de colágeno, porque por eso es que se producen las estrías. Y luego no se quitan, ¿verdad? Otra cosa, Sarita, es de los ultrasonidos, agregarle ahí también lo de los laboratorios, exámenes de laboratorio para ir viendo no solo la hemoglobina. Tiroides es bien importante, ¿verdad? Evaluar durante el embarazo. Sí,
la famosa diabetes gestacional. Exacto. La preeclampsia, o sea, cuando se le sube la presión a las mujeres cuando están Después embarazadas. de los 5 meses, ahora con todo esto del Zika, ¿verdad? Recordemos que el Zika ya está considerado como una infección de transmisión sexual. Las mujeres que, ¿Ah, sí? por ejemplo, son diagnosticadas con Zika, idealmente deben esperar más de 1 año para poderse embarazar, ¿verdad? Por el riesgo de microcefalia. Entonces sí es bien importante el chequearnos y quitar a un lado todos los mitos. Me quiero embarazar, voy al doctor, miro todo lo que me tengo que hacer y me embarazo, ¿verdad? Si ven hasta la compatibilidad genética, Exacto. pues, o sea, ahí de entradita, si sales incompatible, ni que te arriesgas a tener hijos con malformaciones severas. Sí, sí. Eso es en el embarazo. Y en la lactancia, por ejemplo, cuando ya el bebé nace, ya hablamos un poquito del método de la lactancia, la alimentación también es básica, porque si embarazadas cuidábamos todo lo que iba al bebé por nuestra alimentación, cuando estamos dando lactancia, exactamente lo mismo le vamos a enviar, solo que por la leche, ¿verdad? Entonces, igual cuidarnos de medicamentos. Ese es un punto. Otro punto es la alimentación de la mujer en el periodo de lactancia. La alimentación idealmente debe de ser balanceada. Yo tengo por costumbre y en base a estudios que he revisado, que mis pacientes por lo menos los 6 meses de lactancia exclusiva que se describe sigan tomándose las prenatales, ¿verdad? Porque la cantidad y la calidad de la leche no va a depender de cuántos atoles tomen, ¿verdad? Porque hay quienes toman muchos atoles y eso lo único que hace es ayudarles a que no bajen de peso. Y entonces con la lactancia sí logran llegar a su peso adecuadamente, si no comen desordenadamente. Entonces es bien importante es quitarnos ese mito en que tenemos que tomar 3 ollas de atoles al día para tener buena leche, ¿verdad? Podemos seguir con nuestras prenatales, que idealmente eso nos va a dar una buena calidad de leche. Tomar por lo menos 2 litros de leche, de agua pura al día, por lo menos, ¿verdad? Para generar una buena cantidad de leche y la succión del bebé. La succión del bebé es lo básico, que manda. sí, eso a es menor básico. succión, menor producción. Exacto. La lactancia, que también los famosos entuertos o como se llama, entuertos para después del segundo parto. ¡Ay, Dios mío, qué horrible! ¡Ah, qué cólicos, qué dolor! Es como estar teniendo contracción de parto. Y es que en la actualidad, por ejemplo, hay medicamentos. La carbetocina, por ejemplo, uno la usa después de que alumbra la placenta, que sale la placenta, y lo que hace es que contrae el útero increíblemente y para de sangrar. Así es, mágica, es mucho más potente que la oxitocina, que incluso nosotros producimos nuestra oxitocina, ¿verdad? Uno le dice a la paciente cuando acaba de nacer el bebé que se estimule el pezón. Entonces la estimulación del pezón produce oxitocina natural o uno le pone la solución. Pero la carbetocina como tal es un medicamento súper bueno que incluso disminuye la cantidad de sangrado de la paciente. Entonces miran como una menstruación normal, 3-4 días, 8 máximo, ¿verdad? Las que miran mucho, pero sin dolor y sin molestia, porque ya la contracción ocurrió en el momento del alumbramiento. Ah, mira, así de Entonces, sencillo. Sí. Hay que hacer carteles y pegarlos porque en todas duele las salas mucho. Ay, es que es horrible esa cosa. La fiebre cuando te está bajando la leche. Eso es bien importante, porque ahí hay otro mito con lo de la bajada de la leche, ¿verdad? Yo he escuchado mucho que me dicen que cuando ya les bajó que se van a resfriar si no se cubren la espalda o si no se cubren la cabeza. Tantas cuestiones que hay, no pasa nada, ¿verdad? Que sí tenemos que tener presente es que la bajada de leche sí nos puede dar febrícula, ¿verdad? Y es donde tenemos que aprovechar a que el bebé succione para que vacíe y se vuelvan a llenar, y entonces ya el cuerpo se acostumbre a eso. Porque si no, se induran tanto que les puede dar una mastitis. Y es tan
Es que es tan lindo eso, la naturaleza, porque cuando tuviste que salir a hacer un mandado y te llega la hora de que le toca comer al bebé, está la descarga y se te empieza a salir la leche, como que si no, Dios mío, hay que andarse sobando, dándose el masaje para que evitar que ese derramamiento, exacto, ¿verdad? Sí. Ay, sí, es de las cosas que uno aprende con la tenida de los hijos. Estabas hablando de la alimentación y eso me hizo pensar en consumo, Sarita. El alcohol, de drogas y tabaco. Nada, o sea, ni en el embarazo ni en la lactancia, ¿verdad? O sea, hay pacientes, incluso en el embarazo, evitar el uso de cafeína. ¿También? También, ¿verdad? Hay estudios en ratones, no en humanos aún, donde evidencia que dosis de cafeína pueden producir malformaciones a nivel cardíaco. Entonces, idealmente no consumir nada que contenga cafeína, incluso los té, hay que ver que sea un té descafeinado, ¿verdad? Porque a veces, puedo tomar té, pero que no tenga cafeína, porque el problema real, según los estudios, es la cafeína. Y drogas y alcohol y cigarro, no. O sea, sí. Pero mire que es un antojito. No. Ni un antojote, o sea, nada. Hay mujeres que no dejan de fumar durante el embarazo. Fumar, y eso sí reduce el tamaño de los bebés, ¿verdad? Causa retardo del crecimiento intrauterino, ¿verdad? Obviamente ahí la placenta se envejece más rápido, no llega todo el oxígeno que tiene que llegar al bebé para que se pueda seguir nutriendo, y entonces tenemos aquellos bebés que si hacemos un ultrasonido detectamos que son bebés incluso con bajo peso, pero cuando ya salen son bebés que ya son maduritos, ¿verdad? Ya son como viejitos, de piel y todo arrugaditos, no son prematuros, ¿verdad? Porque ya están maduros con bajo peso. Ok, vamos a hacer nuevamente una pausa. Al regresar quiero consultar con Sarita sobre la sangre de la mamá, la sangre del hijo y también el beneficio de hacer ejercicio durante el embarazo. Al volver también, después de que nos aclare estos dos puntos, Sarita, vamos a atender. Si usted tiene dudas o comentarios, bienvenido. Si aún no lo ha planteado, puede hacerlo en Facebook. Ahí estamos como Carolina, la mujer de hoy. Y si es en mensaje de texto desde su celular, es al 5025. Ya volvemos. Hacemos una pausa. Al volver, mucho más del programa Carolina, la mujer de hoy, por Globo. Tus recuerdos, tu música. Envía tus consultas y comentarios en un mensaje de texto al 5025. Ya, dos duditas nada más para que nos orienten sobre los mitos ginecológicos, la importancia de estar informados para pues cometer la menor cantidad de errores. A veces ni eso sabemos, Sarita, que la sangre de la mamá no se mezcla con la sangre del papá, con la sangre del bebé, por un lado, y por otro, cuando hay problemas de que uno es positivo y el otro es negativo. Cuando yo tengo una sangre negativa, ¿qué medidas o qué acciones tengo que tomar? Por ejemplo, si la mujer es cualquier tipo, pero con RH negativo, ¿verdad? Puede ser A, O, AB, B, A negativo, y por ejemplo su pareja es positivo y el bebé tiene tipo de sangre positivo, ese bebé creó en la mujer como un recuerdo de la sangre positiva, que son anticuerpos, llamamos los médicos, ¿verdad? Pues como una memoria en el cuerpo de la mamá, que es negativa. Entonces creó recuerdos positivos. Entonces lo que hay que hacer es poner una vacuna que lo que va a hacer es ir a aniquilar, a matar todos esos recuerdos negativos, positivos que dejó el bebé. ¿Con qué objetivo? Si no se hace, pasa que en el siguiente embarazo, esos recuerdos que el bebé dejó del tipo de sangre pueden afectar negativamente al siguiente bebé. Al siguiente bebé. Y se muere, ¿verdad? Causa hinchazón, causa algo que se llama hidrops fetal, que entonces el bebé se hincha por la misma incompatibilidad de sangre que hay y se muere. Entonces no es proteger al bebé que está,
ni a la mamá en ese momento, sino que el futuro embarazo. Eso se hace después de que dio a luz Eso la se mamá. hace después de que da luz, no más de 72 horas, ¿verdad? Entonces, si se hace después de eso ya no. Sí. ya no funciona como queremos. ¿Y si eso se ¿verdad? revierte de alguna forma, se cuida de alguna forma? No, por eso es bien importante. Yo, por ejemplo, dentro de mi ficha de primeras consultas, siempre tipo de sangre. De ella y del papá. Y no se lo pueden, ¿verdad? Y las que ni saben quién es el papá, Dios mío. Ajá. Entonces, si es bien importante, yo les digo un pinchón, hombre, y saben qué tipo de sangre es, ¿verdad? Porque no cuesta nada, pero sí es un punto bien importante porque no ponemos caso a algo tan básico como saber qué tipo de sangre soy. Ok, y sí, en el cordón umbilical, que es la primera boca que tenemos, porque por ahí nos alimentamos, de mamá, la sangre de mamá y la mía no se mezclan. No se mezclan. O sea, ¿verdad? el nutriente llega allí, de ahí el cuerpo del bebé lo toma, pero no se mezclan nuestras sangres. Exacto. El bebé tiene la de él y la mamá tiene la de él. Y ojo con eso, la mamá que pasa hambre, el hijo se la va a comer a ella. Sí. O sea, la va a descalcificar. No es que no va a crecer nada, ¿verdad? Y por ejemplo, lo que hablábamos del cigarro, sí es bien importante, ¿verdad? Ni siquiera fumadores pasivos seamos. ¿A de veras? Porque al final es como que nos echáramos uno, ¿verdad? Entonces mejor lejos de ambientes de humo. Ok, la otra era el ejercicio. El ejercicio durante el embarazo. Si no ha habido ninguna complicación, sí es bien importante, por ejemplo, después de la semana 16, que la mujer tenga una rutina de caminar por lo menos unos 20 minutos a media hora, una caminata ligera. Estiramientos. Hay quienes hacen yoga. Acuaeróbicos. ¿verdad? Acuaeróbicos puede ser, o bicicleta estacionaria. Todo esto fortalece mucho el músculo pélvico y facilita mucho más el parto. Y si no hay una contraindicación, la actividad sexual durante el embarazo también entiendo que favorece el trabajo de parto. Sí, y puede ser hasta el último día. Ok. Vamos ahora sí, Judith, a la fase de preguntas. Dice Karina, buen inicio de semana, una consulta. ¿Por qué hoy en día los ginecólogos ya no traen al mundo a las criaturas de forma natural? Es muy raro encontrar un lugar que vean la cesárea solo como opción por si hay una complicación. Bueno, en respuesta, Karina, no somos todos los ginecólogos, ¿verdad? Yo específicamente todavía atiendo partos. En general, mi experiencia de maternidad no fue la mejor, la mía, ¿verdad? Entonces, ¿como mamá? Como paciente ya a la hora de tener mi bebé, sí tuve muchas complicaciones porque mi doctor no me escuchó mi necesidad, ¿verdad? Entonces yo, mis pacientes, escucho mucho su necesidad, que quieren, muchas tienen muchos temores a un parto, ¿verdad? Otras no quieren por nada del mundo una cesárea, ¿verdad? No quieren epidural. Su cuerpo, por eso no dan lactancia ni parto normal. Exactamente. Entonces, ¿qué es básico? Y por ejemplo, yo hablo por mí, por mis servicios, por mi experiencia que yo viví como paciente, mamá, mujer, y la experiencia que yo tengo en clínica, ¿verdad? Yo respeto mucho la decisión de mi paciente. Y entonces hay pacientes que llegan, mire, yo no quiero un parto, yo quiero una cesárea. Y hay pacientes que por lo contrario, yo quiero que sea un parto y esperamos hasta tal fecha. Obviamente cuando va a ser un parto y todo va bien, podemos esperar hasta esta fecha con medición de líquido cada semana, una pelvimetría a la semana 38, porque eso nos va a ayudar a saber que el bebé sí va a pasar por la pelvis, porque yo puedo estar, las dichosas agujas, ¿verdad? Puedo estar esperando hasta la semana 40 y la paciente cerrada. Entonces, nunca iban a hacer, pero sí hay que hacerlo, y al final es también por paz de uno, porque la paciente quede satisfecha del trabajo que uno está haciendo. Y claro, ¿verdad? Uno va a encontrar, como en cualquier profesión, muchas prácticas, a lo mejor no tan buenas, pero yo hablo por mí, yo sí atiendo partos todavía.
Hay bebés que se la pasan sentaditos todo el embarazo y el día del parto se dan vuelta. Dan vuelta Sí. y se ponen en posición. Parecen para acróbatas, ajá. ¿verdad? Sí. Oh, lo que debe doler, eso pateada por dentro de las costillas, debe ser eso tremendo. Dice, si estoy dando lactancia, mi bebé tiene 2 meses, ¿en qué mes puedo empezar a tomar anticonceptivos nuevamente? Y si estos le afectan al bebé en la lactancia. El anticonceptivo se lo debieron de haber indicado en su cita de los 40 días, ¿verdad? Eso es lo ideal, que incluso uno con la paciente converse de con qué se va a proteger antes de que el bebé nazca, porque hay quienes dicen, mire, yo quiero que me opere de una vez, Claro. entonces, ok, la operamos. Hay quienes ya tienen la cantidad de hijos, pero dicen, mire, voy a ver si me voy a animar a otro, pero algo a largo plazo. Entonces ya uno les explica ahí qué opciones van a haber, porque ya cuando nace el bebé es lo que menos les interesa, ¿verdad? Pero idealmente eso se hace en la cita de los 40 días y se utiliza generalmente un anticonceptivo específico para lactancia, que tiene una sola hormona, que no tiene estrógeno, porque el estrógeno en algún momento sí puede disminuir la cantidad de leche, la producción. Ok. Dice, buena tarde, ¿cuáles son los síntomas y signos del herpes genital y cómo diferenciarlo de una infección vaginal? Una infección vaginal es flujo vaginal, ¿verdad? Con olor característico. El flujo puede ser de diferentes características, también blanco, amarillento, grisáceo, con molestias de picazón, es un flujo anormal. El herpes genital son ampollas en los genitales muy dolorosas, ¿verdad? No se quita porque es una enfermedad viral, entonces se trata, se alivian los síntomas y en cualquier momento puede reaparecer. Así como te dan la espalda, como al te brazo, da en ¿no? la boca, Da en la vagina. da en la vagina, sí. Entonces el herpes tipo 1 es del ombligo hacia arriba y el tipo 2 es del ombligo hacia abajo. Entonces es una infección de transmisión sexual. Entiendo. Dolorosísima. Yo he tenido pacientes que es así como no soporto, o sea, no aguantan el dolor. Es que si te da al costado, la panza, la espalda, Donde el brazo, sea donde es demasiado doloroso. es En el una área sensación genital de que te quema, te duele. refieren que es mucho más. Ay, póngame a dormir, diría yo. O sea, pues no eternamente, pues, sino... Es lo que pasa el dolor. Mira, sí. es cierto que el herpes zóster es una reactivación de cuando chiquitos, si nos dio varicela, solo que cuando estás ya como adulto bajo mucho estrés, exacto, que se te baja tu sistema inmunológico, se dispara y se activa nuevamente. Son como de la misma familia los virus, ¿verdad? El zóster con el varicela tienen como mucha similitud y mucho tiene que ver el estrés y baja defensas. Entonces, por eso es que es bien importante la alimentación adecuada, Ejercicio. y ejercicio y saber manejar nuestro estrés, porque en cualquier área donde nos salga herpes es dolorosísimo. Ok, buenas tardes, tengo 25 años y empecé hace 3 meses a tomar pastillas anticonceptivas. Ya tengo sobrepeso y tengo miedo que me engorde más. He visto cosas positivas como que ya no me dan cólicos, pero mi duda era si afecta realmente al peso, ya que tengo amigas que dicen que las hizo bajar, pero no sé si en cada persona es diferente. Acá lo que hay que ver es la composición de las pastillas, ¿verdad? Porque hay combinaciones hormonales que lo que hacen es que nos hacen retener líquido, no aumentar los niveles de grasa en nuestro cuerpo, sino que retenemos líquido. Y cuando retenemos líquido, entonces hacemos dieta, hacemos ejercicio y sea lo que sea, no bajamos de peso. Entonces sería de ver cuál es la combinación hormonal que está utilizando, 1 y 2, definitivamente cada una somos distintas. Que a otras les da un acné espantoso. Que son las que derivan de testosterona. ¿Ah, sí? Entonces le saca acné, le saca vellos, o sea, ¿y qué pasó? Ok. Si una mujer puede tener muchos dolores de cuerpo y de articulaciones por causa de la menopausia, y si es así, ¿qué hacer? 1, consultar a su ginecólogo. ¿Verdad? En la etapa de la menopausia
Yo siempre les digo, es como la segunda adolescencia, ¿verdad? Se nos alteran las hormonas, nos pasa de todo. Y acá es donde Claro, pues te pones más sensible o más peleonero. se Claro. pierde la garantía ya de todo lo que hay. Es mala. Se pierde la garantía. Ya no respondo. Lo que sucede es que yo he visto muchas mujeres que yo les digo, ahorita es donde mejor se debería sentir. Ya no tiene hijos chiquitos que cuidar, nada, pues. No hay Entonces, riesgo de quedar embarazada. de nada, exacto. Entonces, deben de hacerse su chequeo, y dentro de los chequeos de esta etapa del climaterio hay que ver densitometría, tenemos que ver cómo están nuestros huesos, ¿verdad? ¿Cada cuánto? Cada año, o sea, Tan seguido. cada año hay Yo que pensé hacer que cada 2-3 años la densitometría. mamografía, densitometría, todos los niveles de colesterol, triglicéridos, ver cómo está nuestro metabolismo en tiroides, ver cómo están nuestros niveles de insulina, hemoglobina glicosilada, en general ver cómo está funcionando nuestro riñón, nuestros niveles de ácido úrico, porque algo que altere, o muchas veces hay un poquito de sobrepeso y se dispara negativamente todo, y más si no estamos tomando ninguna terapia de restitución hormonal ni natural, porque hay quienes no toman absolutamente nada, ni vitaminas, nada. Entonces es sumamente importante, porque estando en esta etapa debemos de darle como mantenimiento a nuestro cuerpo. Dice alguien más, tengo una semana que cuando termino de orinar me arde mucho y me queda una molestia fea. ¿Qué podría ser? Puede ser una infección urinaria, ¿verdad? Aparte de aumentar la ingesta de líquido, disminuir la ingesta de cafeína. Muchas veces tomamos mucho café, chile, o aguantamos mucho orinar, ¿verdad? Entonces y orinamos, tenemos pésimos hábitos para orinar. de orinar. Orinamos a la carrera, no terminamos de vaciar totalmente la vejiga, nos aguantamos muchísimo tiempo entre una orinada y otra, tomamos poca agua, tomamos mucha agua, o sea, todo. O agua de un solo, que tampoco es bueno, ¿verdad? O sea, claro, no es tómese su vaso de tun. O por ejemplo, sorbos. tómese su litro de agua y no. Ahí así como me lo tomé, así lo saqué, entonces no va a hacer la función que tiene que hacer, ¿verdad? Claro. Dice, hola Carolina, una pregunta, si uno ya tuvo papiloma del virus humano, ¿verdad? Uh-huh. ¿Se puede poner la inyección, la vacuna? Sí se puede poner la vacuna. Algo que es bien importante y que no lo mencioné es que actualmente hay pruebas de DNA para detectar qué tipo de virus de papiloma existe. ¿Ah, sí? ¿Te hacen una prueba de eso? A mí me encanta recomendarle y me encanta hacérselo a las pacientes, porque están muy tranquilas en que si hubo algún tipo de verruga afuera y tomamos la prueba, que es como un cepillado en toda la vagina, ¿verdad? Y se manda a analizar. Entonces nos dice si hay algún tipo de los tipos de BPH que son cancerígenos o si no hay, ¿verdad? Entonces, sí es una prueba bastante moderna y muy beneficiosa para las pacientes. ¿Es muy cara? En promedio cuesta como 800 quetzales. Ok. ¿Alguien más? Pero para el bienestar que les da, vale el la saber, inversión. vale la inversión. Muy buenas tardes, fiel oyente de tan educativo programa. Soy una mujer de 52 años. Hace un año me hicieron un raspado del endometrio y ya no menstruo desde hace 14 meses. Sufrí de calores por unos 7 meses después del raspado y no más. He perdido por completo el deseo sexual. No he tenido cáncer, pero mi madre tuvo cáncer de colon. Me hice la colonoscopía ya 2 veces y sale negativa. Le he pedido a mi ginecóloga hormonas, pero me dice que no, por el riesgo de cáncer. ¿Qué clase de hormonas serían adecuadas para mí? ¿Qué puedo hacer? 1000 gracias. No menstrua hace 14 meses y no menciona por qué es que le hicieron el raspadito. Por estudio tal vez, ¿verdad? Sin embargo, si no hay ningún antecedente importante de cáncer de mama, si no hay ningún antecedente de alguna enfermedad cardiovascular, mamografía normal, papanicolao normal, niveles de colesterol, triglicéridos y azúcar bien, sí, con 14 meses de no ver regla puede ser beneficioso darle terapia hormonal, ¿verdad? Pero
también perdió el deseo sexual. Exacto, su testosterona entonces debe es estar para, entonces se da una terapia donde se aumente la libido, porque Ajá. dentro de las terapias hormonales también tenemos combinaciones que van a aumentar el deseo sexual y combinaciones que, por ejemplo, si yo tengo una paciente hipertensa y necesita hormonas, pero es una hipertensión leve controlada sin ningún antecedente de infarto o derrame, puedo utilizar un producto que es amigable incluso con la hipertensión leve, pero no me va a ayudar mucho en el deseo sexual. Sin embargo, hay otros productos que sí los podemos utilizar y que nos aumenta el deseo sexual. Dice alguien más, buenas tardes, una pregunta. ¿Existen exámenes de compatibilidad entre parejas si se desea concebir y qué tipo de exámenes son? ¿Cuáles son las recomendaciones si las mujeres deseamos preparar nuestro cuerpo para ese momento? Generalmente todas estas pruebas las realizan en las clínicas de infertilidad, ¿verdad? En donde, pues, cuando van a hacer este tipo de tratamientos se deben de asegurar al 100% que todo va a salir bien. Hacen eso también. Los genetistas hacen bien, son súper escasos esa especialidad. Por ejemplo, aquí en Guatemala creo que hay 2 genetistas, más se hacen en clínicas de infertilidad. Y, por ejemplo, lo básico de prepararnos para quedar embarazadas definitivamente es lo que hablábamos de prepararnos con los niveles adecuados de todas las vitaminas que necesitamos, 1, y 2, como ver lo básico de infeccioso, ¿verdad? De toxoplasma, citomegalovirus, herpes, rubiola. Sí, porque esas enfermedades, la rubiola si da embarazada puede producir ceguera a los bebés, ¿verdad? El citomegalovirus también. Entonces hay que revisarse. Vaya con su ginecólogo o ginecóloga y plantéele, mire, yo quiero preparar mi cuerpo para embarazarme en 6 meses, porque en un algo año. También es importante con lo de los embarazos es que no es lo mismo un embarazo a los 20, a los 30, a los 40. Y las mujeres en la actualidad se están embarazando más tardíamente, ¿verdad? Porque tienen como otras prioridades. Entonces, sin embargo, saber que cuesta un poco más el embarazo después de los 35, no que sea imposible, pero sí va a ser un poco más dificultoso, y que tienen que tener pues sus niveles de vitaminas bien, porque no solo, como yo mencionaba, el ácido fólico, por ejemplo, niveles bajos de otras vitaminas pueden provocar amenazas de aborto o rupturas de membranas. Entonces sí es importante. Pregunta alguien, ¿siempre se debe tomar algo en la etapa de la menopausia? ¿Qué pasa si no se toma ningún sustituto de las hormonas? Simplemente pasa que el cuerpo responde de la misma forma, ¿verdad? Ya en alguna oportunidad hemos conversado sobre las funciones del estradiol, que es nuestro estrógeno principal en el ovario, y cómo este tiene el beneficio en hueso, en corazón, en piel. Entonces, si no tomamos ningún sustituto del estradiol, lo que va a suceder es que pues vamos a envejecer más rápidamente, nuestros huesos van a envejecer más rápidamente. Por ejemplo, en el hueso el estradiol mantiene el equilibrio entre la destrucción y la construcción del hueso. Si no sustituimos ese estradiol, nuestro hueso puede sufrir osteopenia, osteoporosis, y aunque tomemos una cantidad increíble de calcio. Sí, porque no es solo, ¿verdad?, los incendios, no, la resequedad vaginal, no, que el deseo sexual se vino al suelo, largo plazo, el insomnio, y, o sea, son muchas cosas. Entonces lo ideal es, si soy una candidata a tomar una terapia de restitución hormonal, pues definitivamente lo voy a hacer responsablemente, con todos mis exámenes en orden, y saber que tomando cierta cantidad de años, pues voy a tener beneficios a largo plazo. Alguien más plantea, buena tarde, tengo obesidad desde hace un año, no tengo mi menstruación, pero a veces tengo cólicos fuertes. Cuando me estreso me baja por un día, pero al día siguiente ya no tengo flujo sanguíneo. Entonces ahí es como la obesidad, el sobrepeso pueden hacer cambios también en nuestro periodo menstrual, ¿verdad? Y es bien importante, no menciona qué edad tiene ni nada más, pero
sí es hacer conciencia en que no es solo el que estemos con sobrepeso, ¿verdad? Recordemos que el sobrepeso también no solo afecta el organismo como tal, menstruación, metabolismo, etcétera, sino que también tiene esa parte emocional, en donde cuando vemos a quién le queremos demostrar que estamos fuertes comiendo tanto, que nos está generando tanta ansiedad, de qué nos queremos proteger, ¿verdad? Que más, aparte del intentar bajar de peso y por salud tener un peso adecuado, es cuidar esa parte emocional, que es sumamente importante. Otra cosa que así como le está pasando a usted, que por el sobrepeso no ve su periodo menstrual, las que se adelgazan un montón y que están extra fit con un porcentaje bajísimo de grasa en el cuerpo, exactamente lo también mismo. Pasan por eso. Pero en obesidad también puede suceder que están en amenorrea, pero en algún momento llegan a sangrar y no para el sangrado, ¿verdad? Entonces sí hay mucho ojo de no es solo, yo les digo a mis pacientes, yo no la quiero como una Barbie, quiero que tengan la conciencia y yo, por ejemplo, ellas hacen compromisos con ellas y escriben en su hoja cuánto se comprometen a bajar semanal, cómo lo van a hacer. Entonces les ayudo a definir sus objetivos, porque al final es un estilo de vida, es el saber de que no puedo comer mal todo el tiempo. Hay quienes dicen es que no como, ese es el problema, tiene que comer, uno tiene que activar su metabolismo y saber qué comer. O sea, no es necesario tener una alimentación con espárragos y comidas raras, simple y sencillamente de lo que tenemos, saber cómo repartirlo en el día, y nos podemos comer una manzana en lugar de un banano, por ejemplo, ¿verdad? Que un banano va a tener 250 calorías dependiendo del banano, y una manzana es hasta una fruta diurética. Okay. Yo tuve esa enfermedad del virus del papiloma humano y me hicieron un tratamiento de crioterapia. ¿Qué tanto riesgo tengo? ¿Qué tanto riesgo hay de que vuelva a activarse ese virus? Importante el tratamiento que tuvo su pareja, ¿verdad? Muchas veces los esposos o las parejas no se tratan, corren riesgo de reinfección. Recordar que después de la infección con el virus del papiloma humano, el chequeo es más frecuente que si no se tiene el virus, ¿verdad? Y aparte de eso, están las vacunas, están las pruebas de DNA para saber que está muy bien. Pero sí, si su pareja no se trató, hay mucho riesgo de que se reactive. ¿Qué posibilidades hay de revertir la esterilización femenina luego de 11 años de la operación? Lo primero, ¿cómo se llama cuando para no tener bebés? Se llama obstrucción tubárica bilateral, y generalmente uno utiliza una técnica que se llama Pomeroy. Ok. Ajá. Es que iba a decir histerectomía, pero eso es cuando le quitan a uno la matriz. Cuando se quita el útero, exacto. Entonces, ¿qué tanta posibilidad hay de revertirla? Se debe de hacer un examen que se llama, lo voy a decir en términos médicos, está bonito para histerosalpingograma, que simple y sencillamente es ver la obstrucción de las trompas hasta dónde está. Meten un medio de contraste. Exacto, se mete un medio de contraste, y muchas veces si uno mira que la trompa de Falopio tiene una buena longitud, pues se puede hacer una cirugía. Sin embargo, si la obstrucción está muy cercana al cuerpo del útero, que eso lo vemos con esas plaquitas, idealmente no se somete a la paciente a la reversión, porque sabemos que no vamos a encontrar un lugar donde pegarla. Puede ser también, Sarita, por adherencias. La obstrucción de las trompas, sí, puede ser por adherencias. Ok, qué buen programa. Mi nieta tiene 1 año y medio de edad. Mi nuera está embarazada, tiene 5 meses y la niña sigue lactando. ¿Esto no perjudica al feto? Eso le perjudica a las 3. Porque la leche ya no es de buena calidad, la mamá se está desgastando, claro, porque está dando vida, y definitivamente es de quitar, ya con 1 año y medio ya es de quitar la yo creo que es que pobrecita la nena.
Pobrecita usted, señora, que no se está tomando en consideración. Todo Se lo la que están se está comiendo por desgastando. dentro y por Sí, fuera. sí. Entonces, porfa, cuídese. Buenas tardes, tengo 43 años, tengo 3 hijos adolescentes, voy a casarme el año próximo y quiero saber si aún puedo tener otro hijo, aún padeciendo de artrosis en las rodillas y lumbalgia. ¿Qué tratamiento debo seguir? Gracias. Bueno, algo bien importante es la edad, ¿verdad? 43 años, si sigue menstruando, pues puede quedar embarazada hasta el momento que deje de menstruar. Los riesgos son más altos en abortos, Embarazos de alto riesgo. Embarazos de alto riesgo que conllevan bebés con malformaciones congénitas, que desarrolle preeclampsia, que desarrolle una diabetes gestacional, ¿verdad? Como puede correr todos esos riesgos, puede que no un feliz pase nada. embarazo y no pase nada. Exactamente. Entonces, ¿qué tratamiento debe seguir? Pues consultar a su ginecólogo, ver cómo están sus ciclos menstruales, porque eso es básico, ¿verdad? O sea, ¿y qué tipo de medicamentos toma alguien que tiene artrosis y lumbalgia? son medicamentos, por ejemplo, como colágeno y todo eso, que ya vienen en preparaciones en sobres generalmente, como para conservar el cartílago. Eso no te afecta para el embarazo. Está contraindicado en el embarazo. Entonces, idealmente, mucho de esto también tiene que ver con el aumento de peso. Entonces, tendríamos que bajar de peso. Y la lumbalgia, ¿verdad? Que es dolor en la columna lumbar. Sí es importante porque cuando estamos embarazadas se modifica la posición de nuestra columna. Entonces, claro, si alguna mujer tiene lumbalgia, tiene ciático, tiene alguna fractura en el sacro, se intensifican los dolores, ¿verdad? Entonces, sí es de considerar muy bien el quererse embarazar. Bueno, pues muchísimas gracias, Sarita, por haber estado con nosotros atendiendo hoy este tema. Yo les voy a dar dónde pueden encontrarla a ella. Si es en Facebook, allí está como Mujer Plena Guatemala. Si es en teléfono de la clínica para hacer una cita, si ya toca hacerse su papá Nicolau o cualquier otra duda que tenga, algo que no le esté pareciendo para nada normal, por favor, no lo deje al tiempo. 2337-2355 es el teléfono de la clínica, 2337-2355. Gracias, Sarita. Gracias, Carolina. Sé fiel a ti mismo, a tus sueños e ideales, y alcanzarás la trascendencia. Carolina, la mujer de hoy, presentó el segmento Vida y Plenitud.